Está con nosotros el analista internacional desde Florida, Luis Fleischman. Él es profesor en sociología en la Universidad de Palm Beach, en el Palm Beach State College, y también es fundador del Palm Beach Center for Democracy. Para entrar en contexto con el siguiente invitado, leer algunos recientes titulares de la prensa internacional. Israel retomó el control de la frontera con Gaza y no hubo nuevos ingresos de territorios de Hamas, de terroristas de Hamas al territorio. Israel retoma el control de la frontera de Gaza y afirma haber hallado 1.500 cuerpos de milicianos de Hamas. El líder supremo de Irán celebró la masacre terrorista. Besamos las manos de quienes planearon el ataque a Israel. Israel es empujado por Irán a la guerra, algo muy conveniente para Rusia. 76 años después, el conflicto sigue en curso, profundizado por Teherán y su socio en el Kremlin, amparados ambos por China. Otro más, el grupo terrorista Hamas anunció que va a bombardear la ciudad israelí de Ashkelon y lanzó un ultimátum. Israel abatió a Javad Abu Jamalá, jefe financiero que administraba los fondos del grupo terrorista Hamas. También comentar que Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido ayudarán a Israel a defenderse. También Israel ha informado a Egipto que bombardeará cualquier camión con ayuda humanitaria que cruce a Gaza. Dichos estos titulares, saludo a Luis Fleischman. Repito, él es un analista internacional desde Florida. Señor Fleischman, ¿cómo entender que la inteligencia israelí, una de las mejores del mundo, no anticipó el ataque de Hamas? Bueno, en este momento creo que va a haber una investigación después de que toda esta crisis termine, y esperemos que termine pronto, no sabemos. O sea, yo no me quiero adelantar a las conclusiones ni quiero acusar, pero si tú me preguntas a mí, yo diría lo siguiente. Hubo mucho caos político en Israel últimamente. Este caos político fue el resultado de una discusión interna sobre una reforma pseudo constitucional, por así decirlo, un intento de cortarle las alas o reducir el poder de la Suprema Corte, y esto generó protestas que ya vienen llevando casi 50 semanas, 45 semanas, más de 40 semanas. En un momento el primer ministro expulsó del gobierno al ministro de Defensa, recordemos, porque el ministro de Defensa dijo de que no había que pasar esa ley, y no había que pasar esa ley porque eso podía afectar la unidad del ejército. Ahora, señor Fleischman, entiendo que el ataque de Hamas no tiene precedentes, y también creo que la respuesta de Israel está siendo contundente y no va a acabar hasta la desaparición de Hamas. Sí, bueno, eso veremoslo, pero quería culminar un poquito lo que tú dijiste en tu pregunta anterior. Yo creo que hubo fuerzas que fueron removidas de Gaza. Hubo una creencia también de que jamás no atacaría, particularmente porque el primer ministro Netanyahu dejó pasar mercaderías y bienes por la frontera con Gaza. También dejó que Qatar inyectara algo de dinero, ¿verdad? Y ahora tú hiciste otra... entonces todo eso fue un concepto equivocado de si jamás atacaría o no atacaría. Ahora, ¿qué va a pasar en el futuro? En este momento Hamas tiene rehenes, hay esfuerzos para liberar los rehenes. Yo dudo que Hamas lo haga. Amenazó con ejecutar. Yo creo que Hamas, como dijo el primer ministro Netanyahu, Hamas es como ISIS. O sea que yo creo que en algún momento van a comenzar a ejecutar rehenes. Casi no me quedan dudas de eso. Y casi no me quedan dudas de que en este momento Israel no tiene interés en aliviar la presión que está ejerciendo sobre Hamas. O sea que otro cese de fuego, recordemos, hubo muchos ceses de fuego y acuerdos con Hamas que fueron violados. Creo que ni la élite israelí, ni el gobierno israelí, ni la sociedad israelí están interesados en este momento en ningún otro cese de fuego. Quieren la liquidación de Hamas hasta el fin. ¿Se podrá hacer? No sé, es una gran pregunta. Creo que en el momento que vean de que hay algún palestino muerto, va a empezar la protesta internacional. Las Naciones Unidas, cuando se habla del orden liberal, yo me río.
porque las Naciones Unidas de liberal no tienen nada. Y ellos enseguida, yo creo que va a haber un grito en las Naciones Unidas para que Israel pare los ataques por más justificados que estén. Y esto fue lo que le pasó a Israel en el pasado. Simplemente se rindió a presión internacional y paró el ataque hacia Hamás. Hamás tenía que haber desaparecido hace tiempo. No sé qué hacen los líderes vivos todavía. Buenos días, los saluda Carlos de Tomaso. Hola Carlos, buen día. Mucho gusto. Varios países han anunciado que tienen dentro de los secuestrados pues ciudadanos de esas nacionalidades. Yo le quería preguntar a usted, internacionalmente, ¿cómo van a ser los apoyos a Israel o a Hamas especialmente para saber hasta dónde puede escalar este tema de manera internacional y en gravedad? ¿Qué países van a apoyar a Hamas en este conflicto y que pueda pues resultar peligroso para la comunidad internacional? Bueno, militarmente, vamos a ponerlo así, el ataque que hubo en Israel obviamente ha despertado la motivación de otros grupos terroristas. Otros grupos terroristas pueden decir, miren lo que Hamás hizo, podemos hacerlo nosotros también en Nueva York, lo podemos hacer en París, y en realidad lo han hecho también en el pasado. Eso puede ser una consecuencia de eso. Ahora, en este conflicto en particular, creo que posiblemente Irán intente seguir mandando armas para ayudar a Hamás. Quizá hayan otros grupos que intenten seguir enviando armas para Hamás. En cuanto a los rehenes, yo creo que en este momento Israel está bajo presión de Estados Unidos y de otros países que tienen ciudadanos como rehenes, para que de alguna forma acepte alguna negociación. Lo mejor es que estos países negocien directamente y que Hamás los libera. Si Hamás no los libera, esto puede traer un conflicto entre Israel y los demás países, eso sin lugar a duda. Buenos días, María Sol Pons, le saluda, bienvenido a Punto de Orden. Hola. Buen día. En esta situación geopolítica internacional se ven declaraciones por todos los países que digamos que tienen peso en esta crisis y cada cual va evaluando la balanza geopolítica de su región y cómo le va a afectar. Sobre esto, el líder supremo de Irán, según lo reporta el portal Infobae, celebró la masacre terrorista cometida por Hamás. Besamos las manos de quienes planearon el ataque a Israel. Ali Khamenei también negó cualquier implicación iraní en la matanza, pese a su firme apoyo al grupo yihadista palestino. Además, consideró que Israel sufrió pérdidas irreparables. Ante este tipo de declaraciones, ¿cómo piensa usted que pueden despertarse antiguos fantasmas de la geopolítica internacional en un contexto donde todavía no están solucionados inmensos problemas sociales y políticos en la región, en el debilitamiento también de Estados Unidos en la escena internacional, en el fortalecimiento de China y Rusia? ¿Cómo cree que este conflicto explota hacia el resto del mundo? Bueno, muy interesante. Primero, lo que dijo el líder iraní no llama la atención. No llama la atención para nada, obviamente. Ahora, tú hablaste del tema geopolítico. Irán ya pidió entrar en el BRICS, que es, digamos, la coalición originalmente creada por Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica. Esta coalición no es solamente una coalición económica de economías emergentes, es también una coalición política destinada a contrarrestar al mundo occidental, realmente al orden liberal verdadero, y a Estados Unidos en particular. Irán pidió entrar ahí y de hecho China ya apoyó a Irán. Por ejemplo, ayer se reunió el Consejo de Seguridad del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y decidieron no tomar posición con respecto a este conflicto ni condenar a Hamás. Y esto fue gracias a China. O sea, China y Rusia obviamente, o sea, Rusia más indirectamente apoya a Irán, pero China lo apoya a Irán. Hay una relación entre Rusia e Irán porque Irán le ha suministrado drones a Rusia. Hay ya una relación entre ellos. Políticamente, aparentemente, el que está más apoyando a Irán en este momento es China, y yo creo que indirectamente China también se ha puesto del lado de Hamás, aunque no lo declaren abiertamente. Y esto es una coalición ideológica.
seguramente, o sea, están de este lado también Nicolás Maduro, que también apoyó y aplaudió esta masacre terrible, y Evo Morales, que en este momento no tiene una posición clara, digamos una posición de poder en Bolivia, pero sin embargo tiene atracción política y pertenece a una fuerza política importante, y también aplaudió estas acciones terroristas, esas atrocidades. Petro obviamente miró para el otro lado diciendo que bueno, Israel también tiene la culpa, y esa cosa que, o sea que estamos viendo también dentro de América, hay ya en este momento, antes de este evento, ya hay una coalición geopolítica contra el orden liberal, contra Estados Unidos. Y yo pienso que lo que este conflicto refleja, y las posiciones que están tomando los distintos países, simplemente es un síntoma, no necesariamente es algo que va a aumentar, digamos, el status quo geopolítico que existe en este momento. Señor Fleischmann, muy buenos días, lo saluda Alfonso Harp. Yo creo que Alfonso, buen día. Buenos días, don Luis. Yo creo que hay que tener clara una cosa. Israel es un Estado que pretende vivir en paz, pero que está preparado para cualquier tipo de guerra. Y eso hay que tenerlo claro. Aquí ha habido un ataque inhumano por parte de estos terroristas de Hamas, y ahora Israel no va a cesar. Israel no ha buscado este conflicto. Israel está respondiendo a un ataque criminal, y por ende está en su pleno derecho de defender su territorio, y sobre todo de defender esa paz que busca tener dentro de su propio territorio. Y si tiene que defenderla con las armas, como suelen hacerlo los israelíes cuando reciben este tipo de ataques, pues están en su pleno derecho. Yo sí creo que hay que dejarle en claro a la comunidad internacional, y me gustaría escuchar su criterio al respecto, que no es Israel el que ha propiciado esto. Ese es el discurso propio de estos mandatarios o políticos de esta izquierda moderna, la que yo he llamado izquierda torcida, en que ya tienen una especie como de catálogo de estar en contra de ciertas cosas, de ciertos países, y obviamente todos manejan el mismo discurso. Pero aquí hay que dejar en claro que no es Israel el que ha iniciado el ataque, sino este grupo terrorista aupado por estados como este de Irán, en donde su jefe supremo, como lo acabamos de escuchar en voz de María Sol Pons, besa las manos de quienes cometieron estos actos criminales. Esto la humanidad no lo puede soportar, don Luis. Estoy totalmente de acuerdo, y estoy también de acuerdo de lo que tú dijiste, porque no son solamente estos líderes como Maduro, o como Evo Morales, o como Petro, o como quien sea, o como los chinos, ¿no? Es también una tradición que se inició en la época de la Unión Soviética, hasta el punto que también hay una izquierda occidental que obviamente dice, bueno, primero nunca se reconoció el hecho de que Israel se había retirado de Gaza. En el año 2005 Israel se retiró de Gaza. La única razón por la cual se impuso el bloqueo era porque Hamás tomó el poder en Gaza. En el momento que Hamás tomó el poder en Gaza, sabiendo que era un grupo que seguía atacando a Israel, incluso ellos atacaron a Israel desde Gaza antes de tomar Gaza. Nunca le reconocieron a Israel que Israel había dejado pasar suministros y que 20.000 trabajadores de Gaza estaban yendo día a día a trabajar a Israel y ganándose el pan en Israel. O sea, la culpa la tiene la ocupación, pero nadie se fija en la ideología de Hamás, que es una ideología totalmente nihilista, que es la destrucción del Estado de Israel. Ellos también destruyeron el proceso de paz, es algo que la izquierda ni siquiera quiere mirar. Y cuando hablo de izquierda, hablo de un grupo muy grande, hablo del New York Times también, hablo de académicos que enseñan en George Washington University y otras universidades. O sea, nadie de ellos reconoció este elemento de que Israel había, digamos, de que el proceso de paz fue precisamente destruido por Hamás en la segunda intifada. Entonces, que digan que la ocupación tiene la culpa de todo, pero incluso si Israel quiere terminar la ocupación, como lo hizo en Gaza en el año 2005, que dijimos, bueno, no hay negociación con los palestinos, nos vamos a retirar igual. En este momento esto demuestra que si Israel se retira de la Cisjordania, va a estar vulnerable también a disparos de Hamás. Y la autoridad palestina, que es más moderada, por así decirlo, le van a hacer un golpe de Estado. Jamás le va a hacer un golpe de Estado. Y hasta ahora, si Hamás sobrevivió, es también por culpa de la izquierda internacional.
de la izquierda occidental, de esa gente que se viste lindo y habla lindo en Harvard y en Yale. Luis, hay quienes critican o enlazan que este ataque de Hamas financiado por Irán pues es producto de que el presidente Biden, el gobierno de los Estados Unidos, liberó hace poco tiempo $6.000 millones a Irán. ¿Usted encuentra alguna lógica en ese comentario? Cero lógica, no hay lógica en ese comentario. Yo creo que ese dinero todavía no llegó a manos de Irán. Uno puede criticar si esa negociación fue buena o no, eso es otra cosa, pero esto no tiene nada que ver. Según testimonios de algunos terroristas que fueron capturados, esta operación fue planeada desde hace más de un año. Y tuvo varias razones, pero esos $6.000 millones que uno los puede criticar desde otro punto de vista, no tienen nada que ver con esto. Estamos conversando con el analista internacional Luis Fleischmann. Yo tengo una inquietud. ¿Quién está detrás de esta milicia palestina y qué porcentaje de la población palestina está con Hamas? Bueno, hace poco hubo protestas en contra de Hamas en Gaza y yo por eso dije en otra entrevista de que Israel tiene que aprovechar eso, de que, Hamas ha invertido mucho de su dinero en armas y en la guerra contra Israel y esa es la prioridad de Hamas. Administrar las necesidades diarias de los palestinos en Gaza, ellos no lo han hecho. Y pienso que Israel tiene que aprovechar esta distancia que existe y este descontento que existe dentro de la población palestina de Hamas. Yo no creo que la mayoría de los palestinos apoyen a Hamas y no hay forma tampoco de saberlo porque es un estado de terror, es un estado donde la gente tiene miedo, incluso si se le pregunta, por ahí la gente dice cosas que no piensa simplemente porque tienen miedo de que el que les está preguntando eso es alguien de Hamas. O sea, es una sociedad totalmente orwellista donde están totalmente vigilados continuamente. Pero Hamas es un derivado de la hermandad musulmana. Son islámicos que dicen que todo el territorio del Medio Oriente debe pertenecer al Islam. Son claramente antisemitas porque hablan de asesinar judíos abiertamente, que fue lo que pasó ahora, porque lo que pasó ahora no nos recuerda a ningún otro conflicto que hubo en el Medio Oriente, sino que nos recuerda a los pogroms que hacía Rusia zarista contra judíos inocentes en su momento, y obviamente nos recuerda también a las matanzas del Holocausto. Esto fue lo que pasó, asesinar hombres, mujeres, niños. O sea, estamos hablando de una ideología muy fuerte. ¿Quién está detrás? Bueno, hay gente que lo apoya, pero Hamas es una organización autónoma. Es una organización autónoma con una ideología autónoma y sin el racional que uno puede esperar. Y ahí fue el error del primer ministro Netanyahu, pensar de que jamás con que se le dejar a 20.000 gazatíes trabajar en Israel propiamente dicho, ellos no iban a entrar a la guerra. Y creo que Hamas jugó muy bien con este concepto. O sea, esa Hamas al que hay que destruir. O sea, uno puede hablar del apoyo de Irán que efectivamente existió, pero por ejemplo, Irán claramente está detrás de Hezbollah porque Irán creó Hezbollah. Pero Hamas es más autónomo, o sea que hay que cuidarse, la responsabilidad es de Hamas y hay que liquidar a Hamas. Y si es posible, digamos, Irán también es un problema, y es un problema que Israel va a tener que a la larga, tarde o temprano, lidiar con el tema de Irán. O sea que en este momento Israel está ante una amenaza existencial, como lo estuvo en 1948 y como lo estuvo en 1967, y quizá sí. Señor Fleischmann, una última inquietud de mi parte. ¿Por qué han fracasado los intentos de paz entre Israel y los palestinos? ¿Y cómo usted cree que terminará este conflicto? Hay varias razones. Yo escribí un libro al respecto. Bueno, primero aclaremos. Israel le ofreció concesiones a los palestinos varias veces, y eso incluía no solamente la retirada de la mayoría de los territorios palestinos, sino también la división de Jerusalén. Recordemos, Jerusalén fue anexada después de la guerra de los 6 días, y estaban dispuestos, tanto el gobierno de Ehud Barak como el gobierno de Ehud Olmert, estaban dispuestos a renunciar a la mitad de Jerusalén.
Esto fue rechazado por los palestinos. Ellos exigían el retorno de los refugiados y sus descendientes a Israel propiamente dicho, lo cual era inaceptable para Israel, porque Israel tiene que seguir siendo un Estado judío, no puede absorber 3 millones de refugiados palestinos. Este rechazo finalmente lleva a la violencia palestina. Y a propósito, cuando hablé de la izquierda en general, nunca han reconocido la responsabilidad que tienen los palestinos. Es una visión totalmente superficial de que ven a Israel como fuerte y poderoso y a los palestinos como débiles y vulnerables. Pero en realidad fueron ellos los que minaron y lo rechazó Yasser Arafat y lo rechazó Mahmoud Abbas. Rechazaron ofertas claras y concretas de los israelíes. Ahora, la cuestión es ¿por qué rechazaron eso? Bueno, uno puede ser una por ideología, porque querían que los refugiados vuelvan todos. La otra puede ser porque simplemente Abbas sabe que en el momento que él crea un Estado palestino le van a hacer un golpe de Estado, porque la autoridad palestina no tiene control total de los medios de violencia. No pueden ejercer control sobre la población palestina. Y en este momento Mahmoud Abbas tiene problemas con descontento general que existe, básicamente debido a la corrupción de la autoridad palestina. 90% de los palestinos en este momento viven bajo soberanía palestina y no están contentos con Mahmoud Abbas. O sea, hay un problema interno palestino donde el proceso de paz es una de sus víctimas, obviamente. Señor Fleischmann, María Sol Pons, nuevamente, última pregunta por mi parte. Acabamos de ver que F Noticias publica que el rey de Jordania, Abdalá II, ordena el envío urgente de ayuda a Gaza a través de la frontera con Egipto. ¿Y por qué traigo esta noticia a colación para hacer un cierre de mi pregunta? Es que, como hablábamos antes del orden geopolítico y el discurso internacional entre una supuesta derecha y una supuesta izquierda, las palabras terminan por ser vacías y por significar todo lo contrario. Esto se convierte casi en una oportunidad de reacomodar intereses internacionales sobre ese área que mueve importantes recursos económicos. Entonces, parecería que la respuesta para Israel es acabar esto a punta de fuerza, pero sin los aliados correctos, la fuerza se queda sin impulso. ¿Cree usted que eso puede pasar tarde o temprano? ¿Cuáles son los tiempos, piensa usted, que, digamos, se manejará esta urgencia? Porque este problema entre Palestina e Israel y el manejo de la zona tiene muchísimo tiempo. Bueno, sí, estoy de acuerdo. O sea, no sé qué reacción va a tener Israel hacia esa oferta de ayuda humanitaria del rey Abdalá. Pero obviamente esto indica de que en este momento Israel impuso un sitio sobre Gaza, ¿verdad? Y eso indica que Gaza en este momento no tiene suministro ni de comida, ni de electricidad, ni de medios de energía. En algún momento Israel va a caer bajo presión internacional por el tema humanitario, y en realidad el rey Abdalá ya viene a sabotear esta política, por así decirlo. La sabotea quizás con buenas intenciones, pero creo que la intención es sabotear la política israelí más que otra cosa. O sea, Israel tiene que actuar bien rápido para liquidar a Hamás, porque si no la presión se le va a venir encima. Esa es la verdad. Y creo que incluso países relativamente amigos como es Jordania o Egipto también, pese a que Egipto también tiene un bloqueo sobre Hamás y el mundo no lo hace responsable. O sea, sobre Gaza digo. O sea, acá hay muchas piezas movibles, esa es la verdad de la milanesa. Hay muchas piezas movibles y Israel se va a tener que medir con varios factores. No es algo como acción y reacción y se terminó. Y creo que el rey Abdalá lo está demostrando en este momento, ofreciendo esta ayuda humanitaria a Gaza. Muchísimas gracias a Luis Fleischmann, analista político internacional. Desde Florida hemos hecho contacto vía Zoom. Gracias, buenos días. Un placer.